No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montañas tan altas que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. Ni una herida tan honda que Él no pueda sanar. Lo digo, si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que te puede cargar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que te puede cargar. Él dice: vengan a mí todos los cansados y hallarás la paz. Todos tus problemas, déjaselo en sus manos. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay montañas tan altas que Él no pueda mover. No existe oscuridad que Él no pueda alumbrar. Ni una herida tan honda Él no pueda sanar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermana, que te puede cargar. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, yo sé, mi hermano, que te puede cargar. Yo sé, mi hermano, yo sé, mi hermana, que Él te puede cargar. Él te puede cargar. Gloria a Dios. Santo, 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 Dios omnipotente,
Amado Dios y Padre eterno, reconocemos que solo tú eres santo. Y hoy nosotros, como criaturas, venimos rendidos a ti para adorarte. Recibe nuestras vidas, oh Dios. Recibe nuestro ser. Sé propicio a nuestra condición y transfórmanos, Padre eterno. Abrimos tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Y danos, Señor, la gracia y el poder de tu Espíritu para no solo escuchar, sino para vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Si por mí podía quedarme allí sentado cantando, ¿saben? No cantando yo aquí adelante, sino cantando cuando los muchachos cantan. Alabado sea el Señor. Qué bueno que Dios nos concede poder venir hoy a su casa, que Dios nos ha concedido salud y que podemos estar aquí hoy. ¿Quiere alabar a Dios por eso? Hoy, cuando mucha gente no puede ni ha podido hacerlo, nosotros estamos aquí. Gracias a Dios por ello, por dejarnos estar en este lugar congregados para alabarlo y para adorarlo. ¿Quiere que Dios te bendiga hoy? ¿Tiene alguna petición en tu corazón? Dísela a Dios, que Él te oye. Dice la Biblia que Dios está cercano, que su oído está atento a los quebrantados de corazón. Así que hoy es un momento bueno para que te acerque a Dios, para que te ponga en sus manos y para que le diga: Señor, aquí estoy. Hágase en mi vida tu voluntad. Así debe ser. Y tú puedes estar seguro que Dios va a bendecirte hoy de una manera especial. Pastor, pero yo quisiera que me resuelva una serie de cosas. No, déjalo en las manos de Dios. ¿Quiere hacer eso? ¿En las manos de quién? Y dile: Señor, como tú digas, aquí estoy para que sea como tú quieres. Y podemos estar seguros que Dios va a obrar y que Dios nos va a bendecir. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Dile: Señor, bendíceme hoy por tu palabra. Díselo en tu corazón. Bendíceme hoy por tu palabra, oh Dios. Y tú puedes estar seguro que Dios te va a bendecir. Estamos estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. Este es nuestro cuarto sermón. Primera carta de Pablo a los Corintios. Ya hicimos todo el contexto. Ustedes saben qué ciudad era, lo corrompida que era y cómo la gracia y la misericordia de Dios penetró esta ciudad corrupta y allí se levantó una de las iglesias más floridas de todo el Nuevo Testamento, del primer siglo, la iglesia de Corinto, dando a entender que el poder de la gracia de Dios penetra cualquier cultura, cualquier lugar. Alabado sea su nombre. ¿Podemos creer eso? Eso es así. Hoy yo quiero entrar en los versos que continúan. No sé cuántos recuerdan de qué predicamos la última vez. ¿Recuerdan? Partidos, ¿dónde? Partidos en la iglesia. El último mensaje que estudiamos de Corintios, vimos a la iglesia de Corinto dividida en 4 grupos. ¿Lo recuerdan? A ver, ¿quién recuerda esos grupos? ¿Quién puede ayudarme? Unos decían: yo soy de Pablo, y otros decían: yo soy de Apolos, y otros decían: yo soy de Cefas, y otros decían ¿qué? Si le hubiera gustado ser miembro de una iglesia así. En este sermón aprendimos cómo yo puedo convertirme y tú puedes convertirte en un ente de división, solo por sostener mi punto, por no ceder, por no cambiar, porque esto es lo que creo, porque de ahí no me salgo. Y aprendimos en este mensaje cómo el apóstol Pablo toma puntos que para algunos son puntos de salvación o perdición. Y Pablo dice: no, si alguno come, déjalo que no coma. El que no coma para el Señor. Y el que coma para él. Yo me imagino que cuando Pablo predicó eso, la gente dijo: pues este hombre está loco, ¿cómo está diciendo eso? Claro, Pablo no se estaba refiriendo a alimentos inmundos. Pablo se estaba refiriendo a lo sacrificado a los ídolos. Y luego Pablo dice: si alguno guarda el día, que lo guarde para el Señor. Y si no lo guarda, que no lo guarde para el Señor. ¿Se estaba refiriendo al cuarto mandamiento? No, se estaba refiriendo a las fiestas judías.
La iglesia estaba en transición, un gran grupo venía del judaísmo y estaba entrando al cristianismo, el cristianismo estaba naciendo y los judíos o judaizantes querían traer toda su costumbre judía a la iglesia y ahí estaba. Y usted nota cómo Dios no legisló, quiten eso ya y dejen esto, sino que va dejando que la cosa siga su curso y vaya dándose un proceso. Y hoy nosotros no bregamos con nada de eso y nadie aquí está cuestionando ni discutiendo ese tema. Pero vimos en el sermón pasado que hoy hay temas divisivos, que nos enfrascamos en ellos y podemos ser entes de división en la iglesia. Cuando la palabra de Dios enseña que lo más importante para Dios es la unidad de su iglesia. Y aprendimos algo. Lo último que le pregunto es ese sermón: ¿cuál es el centro, el núcleo que nos va a dar la unidad? Cristo y crucificado. Y de eso habla el sermón de hoy. Yo voy a entrar en los versículos 18, capítulo 1 de 1 Corintios, versículos 18 hasta el versículo 31 y capítulo 2, versículo 1 al 5. Pablo entra en un segundo argumento. Ustedes recuerdan que la iglesia está dividida. Parte de la división de la iglesia es que están rechazando el ministerio de Pablo. Al mismo Pablo lo están rechazando como apóstol, un gran grupo. Parte del problema de la iglesia es que han llegado unos maestros muy elocuentes y muy sabios, haciendo gala de elocuencia, de filosofía, filosofando y dando muestra de sabiduría, y están poniendo a un lado la cruz de Cristo, están poniendo a un lado el evangelio. Y Pablo vislumbra o ve el peligro por el que están corriendo. Están cambiando la esencia de su salvación, la están cambiando por filosofías humanas. Y entonces allí Pablo va a entrar. El último versículo que estudiamos en el último sermón, verso 17, Pablo dejó abierto el tema para lo que sigue. En el versículo 17 de 1 Corintios, Pablo dijo: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí Pablo dejó establecido el próximo tema. El tema anterior es: oigo que entre vosotros hay partidos. Uno dice y uno dice y otro dice. Pero ahora él abrió: no vine a ustedes con palabras de sabiduría humana. Vine a ustedes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Los corintios estaban envanecidos. ¿Conoce esa palabra? Envanecidos, orgullosos e inflados con la sabiduría y las filosofías. Corinto era una de las ciudades más populares y más activas del Imperio Romano. Eso era Corinto. Una ciudad comercial de mucho movimiento y donde muchas corrientes filosóficas se cruzaban de aquí para allá. Habían llegado al punto de casi idolatrar a algunos maestros por su elocuencia, por su retórica y por su capacidad de presentar su mensaje. Y estos maestros centraban el mensaje no en la palabra de Dios, sino en la elocuencia y en su capacidad para filosofar. ¿Están aquí? Así que en estos versos de hoy, Pablo plantea el contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Pablo va a plantear un contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. ¿Es eso importante? A veces tenemos complejos de nuestra fe. A veces tenemos ¿qué? Y en algunos círculos no queremos defender lo que creemos. Porque mi iglesia es anticuada. Porque lo que creo es anticuado. Y a algunos jóvenes les sucede que en algunos círculos esconden su fe, porque eso no es lo que está de moda. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. El mensaje de Pablo no era popular. El mensaje que Pablo había predicado era un mensaje hasta cierto punto absurdo en la mente de los filósofos.
Y ellos, en lugar de levantarse y defender su fe con honor, se estaban ahora yendo detrás de las sabidurías griegas, detrás de los filósofos y sabios. ¿Crees en lo que crees? Hay un libro por ahí de un amigo que dice: creo lo que creo. ¿Crees lo que crees? ¿Te atreverías a defenderlo en cualquier lugar? ¿No agacharías la cabeza cuando te cuestionen en el trabajo, en la escuela? ¿Y por qué guarda el sábado? ¿Qué cosa más tonta es esa? Hoy, cuando es necesario trabajar para producir, tú ahora no vas a trabajar. ¿Estarías listo a levantar tu fe? ¿Te sientes satisfecho de tu fe cuando un amigo te codee y te enseñe la mujer que no es tu mujer y él haga gala de que tiene una, dos, tres, o que mañana va a salir con otra y tú, el anticuado, tiene una sola? ¿Te atreverías a levantar con honor la cabeza y a decir: esto es lo mejor? ¿Te atreverías a hacerlo? Oye, los caballeros, no vi las manos, ¿dónde están? No tengas complejo de lo que crees. No tengas complejos, porque lo que tú crees es palabra de ¿quién? Palabra de Dios. Pablo va a plantear 3 puntos, así que yo no tuve que buscarlos ni inventármelos. En los versículos 18 hasta el verso 31 y 1 al 5, Pablo plantea 3 puntos. Pablo está contrastando la sabiduría de Dios con la sabiduría de los hombres. Y Pablo está queriendo decirle a los corintios: el camino que están tomando no es un camino sabio. Y le va a dar razones para que vean que Dios es más sabio que cualquier sabio que pueda existir. A veces, muchachos, tus compañeros te pueden poner como el tonto. Y yo quiero animarte que tú le muestres que el tonto es él. A veces tú puedes estar en el trabajo, Ulises. A veces tú puedes estar en el trabajo, hermano, y tus compañeros están hablando sus malas palabras, sus en buen dominicano, sus tiguerajes. Y a ti verte como el palomito. ¿Estás conmigo? No te avergüences. Iglesia, levanta en alto tus creencias. Y donde quiera que vayas, no es para estrujársela en la cara a nadie, porque la palabra de Dios no es para golpear ni destruir, es para salvar. Pero muéstrale los beneficios del camino que está siguiendo. Alabado sea el Señor. Pablo va a mostrar la sabiduría de Dios en un Mesías crucificado. Yo no quise usar, me dio trabajo usar la palabra que se podría usar allí: la locura de Dios. ¿Cómo le llama? Wow, esa palabra como que da trabajo, pero la vamos a ver. La gente la usa y luego Pablo la usa positivamente. La gente la usa negativamente y luego Pablo la usa positivamente. Pablo llega a decir: por la locura de la predicación estáis vosotros aquí. Lo que para los sabios es locura, os has redimido, dice Pablo. Aleluya. Lo que para otros es una locura, es una torpeza que tú estás haciendo, es lo que te ha mantenido de pie y te ha salvado y te ha librado. Por eso tenemos que mantener nuestra fe viva. Vamos a ver la sabiduría de Dios en el mensaje de un Mesías crucificado. Vamos a ver la sabiduría de Dios al escoger a los creyentes corintios. Y vamos a ver la sabiduría de Dios al escoger al predicador y la predicación en Pablo. ¿Estás aquí? Miremos primero la sabiduría de Dios en un mensaje de un Mesías crucificado. ¿Un Mesías cómo? El versículo 18 dice: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Tiene ahí tu Biblia? Versículo ¿cuánto? Ahí está. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros. ¿Es qué cosa? Desde que Pablo abre esta sesión, empieza el contraste, empieza el debate. Para un grupo, la palabra de la cruz es ¿qué cosa? Locura. Pero para otro grupo es ¿qué cosa? Poder de Dios. Es poder de Dios para salvar, para los que se salvan. Y para ti, ¿qué es la palabra de la cruz? El mensaje de la cruz.
¿Qué es? Por eso inicié diciendo que te va a encontrar con gente que querrá ridiculizar, porque lo que tú crees para él es absurdo. Para él es locura. Pero para ti debe ser poder de Dios. Así que no andes por la vida, yo soy cristiano. ¿Y por qué tú no haces eso? Porque soy cristiano. Y a veces tenemos como tanta pena porque no puedo hacerlo. La palabra de la cruz es poder de Dios para los que se salvan. Para los que no creen, ¿es qué cosa? Para quienes vivimos en el occidente cristianizado, esto es occidente, América es occidente, Europa es occidente. Para los que vivimos en el occidente cristianizado, donde durante casi 19 siglos la cruz es símbolo principal de fe. ¿De qué es símbolo la cruz? Cuando usted ve una cruz, ¿qué ve? Un símbolo de fe. Cuando una gente se cuelga una cruz aquí, aunque tú y yo no nos colgamos nada de eso, tú sabes que él es un símbolo de ¿qué? De fe. Y cuando tú ves una iglesia con una cruz delante, ¿qué simboliza eso? Fe. En Occidente, por casi 20 siglos, más de 19 siglos, la cruz es un símbolo de fe. Resulta difícil para usted y para mí contextualizarlo en el mensaje que Pablo está dando, porque la cruz para ellos era otra cosa y para nosotros es otra. En los tiempos de Pablo, la gente miraba la cruz de otra forma a como nosotros la vemos. La ve diferente, ¿sí o no? ¿Cómo miraba el mundo la cruz en los tiempos de Pablo y antes de Pablo? ¿Cómo miraba la cruz? Resulta difícil apreciar cuán terriblemente loco debe haberle parecido a los griegos o a los romanos del siglo I el mensaje de un Dios que se había dejado crucificar por sus enemigos. ¿Te puede ir allá al contexto ahora? Cómo los romanos, los griegos, el mundo antiguo no podía aceptar el mensaje de un Dios que se dejó sacrificar por sus enemigos. Dice Elena de White, Hechos de los Apóstoles, página 199, en el pensamiento de las multitudes que viven hoy, la cruz del Calvario está rodeada de sagrados recuerdos. ¿De qué está rodeada la cruz? Sagrados recuerdos. Se relacionan con las escenas de la crucifixión, sagradas asociaciones. Pero en los días de Pablo, la cruz se consideraba con sentimiento de repulsión y de horror. Así que usted se imagina cuando un cristiano venía a una casa a dar estudio bíblico a hablar del crucificado. Maldito es el que es colgado en un madero. Y ahora nos quejamos que la gente no entiende el evangelio. ¿Se imagina 19, 20 siglos atrás? ¿Cuán trabajoso era? Pero quien abre el corazón y quien toca las almas y convence de pecado es el Espíritu. A veces nos creemos que es un trabajo de nosotros. El trabajo nuestro es llevar la palabra, dar el abrazo, presentar el evangelio, conocer la doctrina, tratar a la persona, amar a la persona, ayudar a la persona. Y ese evangelio no popular, ese mensaje incomprensible, ese mensaje ilógico, el Espíritu de Dios hace que penetre. Aleluya. ¿Me doy a entender? La cruz era símbolo de horror y ahora Pablo repite en su mensaje: yo predico a Cristo y a este. Tal vez si yo hubiera sido predicador en ese tiempo y quiero bautizar más gente y ganar más gente, yo le cambio la terminología a la cosa y de lo que menos hablaría sería de la cruz. Pero Dios nos libre a acomodar el mensaje para que la gente lo reciba. El mensaje que es palabra de Dios hay que darlo como es palabra de Dios, porque es el que tiene poder para transformar. A veces me encuentro con personas que quieren defender la Biblia. No la defiendan, la Biblia se defiende sola. Pastor, este texto dice aquí que Dios no era tan bueno como yo creía.
Y entonces cuando van a predicar el mensaje, envuelven ese texto para... No, el texto dice lo que dice. Claro, trate de entenderlo cuando los presenta. Órele a Dios cuando lo va a presentar. Pídele al Espíritu que lo guíe para presentarlo. Pero la palabra de Dios han tratado de pisarla, destruirla, dañarla, eliminarla y permanecerá para siempre. ¿Estamos claros de eso? Hoy la cruz está rodeada de sagrado significado, pero no era así en los días de Pablo. Para un gentil era la muerte más baja que pudiera dársele a un ser humano. ¿La muerte qué? Más baja, más humillante y más terrible era la muerte de cruz. Se suponía que quien moría en la cruz era el peor de los criminales. Para los gentiles, el mensaje de Cristo crucificado era una superstición perniciosa. Ellos no podían asimilar que el Dios de esa religión del cristiano haya existido y se haya dejado humillar. Porque para los gentiles los dioses son poderosos, suprahumanos, por encima de todo, no débiles, no sometidos al poder de los hombres. Y ahora aparece el Dios de los cristianos, que los hombres lo tomaron, lo clavaron en una cruz y lo colgaron. Así que los gentiles no podían. Eso no cabía. Eso no podía entrar. Y usted me dirá, pastor, ¿y entonces cómo se hizo la iglesia para ganar gente? ¿Ah? ¿Cómo se bautizaba la gente? ¿Cómo la gente se convertía? ¿Cómo se logró eso? ¿Se imaginan ustedes que alguien empiece a proclamar como Salvador a alguien que haya muerto en la silla eléctrica por sus crímenes? ¿Usted se uniría a ese grupo religioso? Se me haría que de repente apareciera alguien levantando a alguien que lo mataron por una inyección letal, por la horrenda vida que vivió y los daños que hizo, y de repente usted ahora empieza a proclamar lo que será un Mesías y que usted va a seguir. ¿Se uniría usted a ese grupo? ¿Qué usted cree que entendía la gente cuando le hablaban de Cristo crucificado? Hay un personaje que ahorita citaba aquí, se lo enseñaba a alguien, se le enseñaba a mi esposa, Charles Monson. ¿Recuerdan a Charles Monson? ¿Quién sabe quién fue Charles Monson? Murió en el 2007. Para 1967, antes de muchos de nosotros nacer, Charles Monson ya era un criminal. Formó lo que se llamó la familia Monson. Y muchos de su gente salieron a matar horrendamente en su nombre. Se formó una doctrina, un grupo doctrinario de los Monson, y todavía él en la cárcel, ya viejo, hasta hace poco le llegaban las cartas de seguidores. La gente siguiendo la doctrina de un criminal. Terrible eso, ¿verdad? Para un gentil la cruz era locura. Para un judío, ¿para un qué? Para un judío, la cruz representaba lo mismo que para los gentiles, pero con un agravante más, Amarilis, porque maldito el que es colgado en un madero, había dicho Dios, Deuteronomio 21:23. Para un judío había un agravante más. No solo era un terrible criminal, no solo había sufrido la muerte más baja, no solo era alguien que no era digno de nada, sino que estaba bajo maldición de Dios. Por eso Pablo va a decir, agradó a Dios alcanzarlos a ustedes por la locura de la predicación. Por eso hablo de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios nos deja anonadado. Dios no pudo buscar otra forma de que Cristo muriera. Dios no pudo buscar otra forma de que nuestro Salvador no pasara por esa afrenta, para que la iglesia, al predicar la palabra, no tuviera que verse con esa afrenta para convencer a la gente. ¿Será que Dios no sabe de marketing? ¿Captan lo que estoy diciendo? Por eso los sabios que estaban minando la iglesia de Corinto cuestionaban la esencia del evangelio. La cuestionaban. Gálatas 3:13 dice,
Maldito todo el que es colgado. Cristo, dice aquí, que Dios hizo a Cristo maldición por nosotros. Maldición por nosotros. ¿Ah? Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. La expresión Cristo crucificado es una contradicción. ¿Es una qué? Es una contradicción. Puede tenerse un Mesías o puede tenerse un crucificado, pero no las dos cosas juntas en la lógica humana. Puede tenerse un Mesías y un crucificado, pero no las dos cosas, por lo menos hasta ese tiempo, porque Dios cambió las cosas. La palabra Mesías significa poder. ¿Qué significa Mesías? De hecho, la palabra Cristo es la palabra Mesías. Cuando se dice Jesucristo, se está diciendo Jesús Mesías. La palabra, cuando Cristo decía yo soy Jesucristo o el Cristo, le estaba diciendo a su pueblo, yo soy el Mesías prometido. Y cuando decían Jesucristo, o sea, el Jesús Mesías, la palabra Mesías significa poder, esplendor, triunfo, libertador. Poder, esplendor, triunfo. Y la palabra crucifixión implicaba debilidad, humillación y derrota. Así que en la mente ni de los judíos ni de los gentiles cabía la idea de un Mesías crucificado. ¿De un Mesías cómo? Ahí entra ahora el plan de Dios. No fue un accidente que sacrificaran a Cristo ni que lo mataran. No fue un accidente que lo colgaran en la cruz. No fue una casualidad. Fue un plan ¿de quién? De Dios. Pues está escrito, versículo 19, 1 Corintios 1. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quiénes? De los sabios, y frustraré la inteligencia de los. Dios está citando, Pablo en este versículo está citando Isaías. Pablo era tremendo para argumentar. Y podía hilar un argumento con tanta precisión. Pablo le está diciendo a ustedes que están negando la cruz, a ustedes que se están yendo detrás de sabios, a ustedes que se están yendo detrás de filósofos, yo quiero decirles que ya Dios profetizó, pues destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Lo que le está diciendo, esto que los sabios no entienden, un Mesías crucificado no es un absurdo. Es Dios frustrando la sabiduría de los sabios, es trayéndole un tema al tapete donde ellos quedan locos y no pueden resolverlo. Aleluya. ¿Estás aquí? ¿Estamos agarrando el hilo? Si ustedes lo agarran, yo siento que voy bien, pero si no. Isaías 29:14 es la cita que Pablo está citando. Por eso he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Por eso Pablo pregunta ahora el verso 20. ¿Cómo dice el verso 20? Me gusta el verso 20. ¿Dónde está el sabio? Ok, a ustedes les gusta discutir. Recuerden que decíamos que la iglesia de Corintio amaba contender, filosofar, argumentar. Y Pablo dice, vengan ahora y argumentemos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta él. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. ¿No le ha planteado Dios un tema que nadie puede resolver?
no le ha planteado un asunto que los sabios se han quedado locos y no pueden explicar. ¿Qué era lo que no podían explicar? A Cristo y a este crucificado. ¿Cómo que el Mesías me redime muriendo? ¿Qué locura es esa? ¿Cómo que mi Salvador y mi Mesías vino a salvarme y me salvó siendo clavado en una cruz? ¿Dónde está el sabio? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde está el inteligente? El que discute. Verso 21. Puesto que el mundo mediante, dice aquí, ¿acaso no ha enloquecido Dios al saber este mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios. A través de las obras que manifiestan sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que ustedes no entienden, sabios, lo que ustedes no logran asimilar, Dios lo ha usado para traer salvación. Alabado sea su nombre. Pablo está reprochando a los corintios porque están cambiando el mensaje de la cruz por sabiduría y filosofía humanas. La cruz deja aturdido a los más grandes sabios del mundo, a menos que vengan humildemente a los pies de la cruz. ¿Y por qué no entendían? ¿Por qué los judíos no entendían? Si desde que Adán pecó, Dios trajo redención por la muerte de un cordero. ¿Ah? ¿Y por qué los judíos no entendían si todo su sistema, toda su economía, todo su pueblo giraba en torno al santuario y al sacrificio? ¿Por qué no entendían si cuando un pecador quería buscar perdón, tenía que buscar el perdón por la muerte de un inocente? ¿Por qué no entendían? Porque no habían querido rendir sus vidas a Dios. ¿Por qué a veces no entiendo a Dios? Porque no quiero ceder mi preconcepto. ¿Por qué a veces no entiendo a Dios? Porque no quiero ceder mi intención. ¿Por qué no entiendo lo que me está pasando? Porque quiero seguir el rumbo que llevo y no quiero tomar el rumbo de Dios. ¿Por qué no entendieron la cruz? Pablo le va a decir por qué en los versos 22 y 23. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ese era el problema. Los judíos esperaban un Mesías haciendo grandes señales y prodigios. Por eso usted nota que cuando iban a confrontar a Jesús le decía, haz señales y creeremos en ti. ¿Y había dado Cristo suficientes señales para que ellos crean? Pero no eran las señales que ellos esperaban. Porque las señales que ellos esperaban era que venga un guerrero como David que nos elimine a los filisteos, en este caso a los romanos. Las señales que ellos esperaban eran sus propias señales. Tenían un preconcepto, una idea establecida. Cuando el Mesías venga, restaurará el reino de Israel. Cuando el Mesías venga, nos hará la nación más grande de la tierra. Cuando el Mesías venga, pateará a los romanos. Cuando el Mesías venga, por eso dice el texto, los judíos piden señales. Y usted encuentra en la Biblia que cuando a Dios le pedían señales en el contexto de que venía alguien incrédulo, él decía, no le será dada señal. No hay una señal más grande, más poderosa de quién es Jesucristo que la cruz. Si Cristo hubiera hecho todos los milagros que hizo, pero no muere en la cruz, hubiera sido un gran profeta, un gran cualquier cosa, pero no nuestro Mesías Salvador. Así que lo que para algunos era locura es la esencia misma de nuestra redención. Aleluya. Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos que creían que la persona se redimía por el conocimiento. Y ahora vienen presentándome un conocimiento absurdo. ¿Cómo voy a aceptar a ese Mesías? Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. ¿Y a Cristo qué? Crucificado. Es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes quieren esto, pero yo no me salgo de aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo.
Cuando voy a hablarle a los judíos, quieren ver señales. Cuando voy a hablarle a los griegos, quieren ver ¿qué cosa? ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo fue a un lugar a predicar y fue con Bernabé? A Pablo le llamaron Júpiter y a Bernabé le llamaron Hermes o Mercurio, el mensajero de los dioses, porque la elocuencia con la que hablaban y cómo la gente quedaba prendada, que dijeron, son dioses que nos han visitado. Porque el gentil de cultura griega lo que buscaba era... Cuando Pablo fue a Grecia a predicar en Atenas, ¿recuerdan? Pablo predicó sabiduría. ¿Y cómo le fue a ese evangelista? Hay un debate con todos esos temas para discutirlo, pero lo que Elena de White nos dice que cuando Pablo vio los pocos resultados que tuvo su estrategia evangelística de filosofar con los filósofos y discurrir con los sabios, él como otro sabio, y vio que no hubo mucho fruto, de ahí partió a Corinto, dice Hechos capítulo 18, y cuando llegó a Corinto decidió hablar de Cristo y solo de Cristo. ¿Quién es que transforma, tu sabiduría o Cristo? ¿Cuál es el mensaje que va a transformar a la gente? ¿Un mensaje sabio, lleno de elocuencia y palabrerío, o el mensaje de la cruz? El mensaje que parece absurdo. Los judíos esperaban un Mesías con grandes señales. Los griegos solo aceptarían un Mesías con grandes manifestaciones de sabiduría. Pero Dios les dio la cruz. ¿Dios les dio qué cosa? Para confundir a los sabios. Para los judíos, dice Pablo, esto es tropezadero. Y para los gentiles, locura. Dios trastornó las expectativas de los hombres. No es como tú quieras, es como Dios quiera. ¿Cómo es? Cuando vienes buscando a Dios, ¿qué tú esperas encontrar? ¿Que Dios te hable de una manera como tú quieres que te hable? Cuando te arrodillas o cuando te paras, como sea que ores y le pides a Dios algo, ¿qué quiere que Dios haga? ¿Que te dé lo que le pediste? ¿O que te dé lo que Él quiera darte? Cuando nos da lo que le pedimos, pasamos ese día cantando. Venimos a la iglesia y damos testimonio. Diosito sí me ama, Diosito sí es bueno. Mira, le pedí esto y ya me lo dio. Pero cuando le pido y no me da lo que me dio, Dios me tiene botada, Dios me tiene olvidada, Dios no se apodera de mí, ando por ahí triste y amargado. Entonces, si tú revisas bien, ¿quién será el Dios de los dos? ¿El que manda y obedece el otro? ¿Quién parece que es el Dios? A veces cuando oramos parece que los dioses somos nosotros. Señor, dame, resuélveme, y cuando no me resuelve, los regaño. Porque como los judíos o los griegos, tengo un preconcepto. Para yo creer que es el Mesías, tiene que traerme señales. Para yo creer que es Dios, tiene que traerme sabiduría. Pero Dios dijo, no es como ustedes digan, es como yo diga. ¿Podemos creer eso? Cuando el camino a Cristo en la página 70 dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Dice, sea mi oración, mi vida completa. Cuando esté ese párrafo al final dice, presenta tus planes a Dios para abandonarlos o para continuar en ellos. Porque a veces quiero decir, Señor, bendice mis planes, cuando yo debería decir, Señor, guíame por el camino que tú has bendecido. Es diferente. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Hay algo que quiere que Dios te dé? ¿Por qué no decirle, Señor, yo quiero andar en tus caminos, guíame en tu voluntad? ¿Por qué no podemos pedirle eso? El mismo Jesús nos dio su ejemplo cuando hizo una oración buscando lo que Él quería. Padre, si es tu voluntad, permite que pase de mí este vaso. El corazón de Jesús no quería entrar en ese trance y le estaba pidiendo a Dios que cambie el plan. Y era un asunto tan serio para Jesús que 3 veces le vino con el tema a Dios. Y Dios guardó silencio. No es contigo solo que Dios guarda silencio. También guardó silencio con Jesús. Pero al final de la oración Cristo dijo que se haga. Y de ahí salió hacia la cruz. Determinado no a lo que Él quería, sino a lo que Dios
a lo que Dios quería. Recuerdo un caso en la Biblia de alguien que buscaba un milagro y tenía una idea de cómo iba a ser y le salió otra. ¿Recuerda ese caso? Ya a esta hora el hambre no deja pensar, ¿no? ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? David. Naamán. Naamán el leproso, ¿recuerdan? Sí, David pidió que salve al muchacho, pero ya Dios le dijo, no, él no va a vivir. Y Naamán llegó donde Eliseo por una muchachita prisionera y esclavizada que dio testimonio de su fe. Y cuando Eliseo le dijo, Eliseo ni lo atendió, porque Naamán era un gran jerarca, pero en Siria, no en Israel. Y Eliseo le dijo, está bien, Dios tuvo misericordia de ti. Le mandó a decir con Giezi, dile que vaya al río Jordán y que se zambulla 7 veces. Y él, que trajo un montón de presentes y regalos, quería convencer al profeta de que mira todo lo que te traje, a un milagro por mí. El profeta ni siquiera salió a mirarle la cara, ni quizás vinieron la gente corriendo, quizás vinieron gente donde quiera decirle, oye Eliseo, aquí está el hombre más grande de Siria después del rey, aquí está. Y Eliseo ni se molestó. Nos parecemos a veces a Naamán, ¿sí o no? El orgullo nuestro está ahí a flor de piel. Somos tan humildes, el Señor nos transformó, pero el orgullo está a flor de piel. Desde que me punchan un chin. Y Naamán salió y dijo, este tipo ni siquiera me atendió, este tipo ni siquiera me vio, y ahora me manda a bañarme en un río tan sucio y tan contaminado. Y se fue rezongando, creyendo que era un cuento de historias, porque a veces venimos a Dios con un preconcepto. No podían entender la cruz, no podían entender a un Cristo crucificado, porque tenían una idea de lo que era sublime, tenían una idea de lo que era más grande. Y a veces nosotros en este mundo que vivimos tenemos una idea de lo que es el éxito, tenemos una idea de lo que es salvación, tenemos un concepto diferente, pero lo que necesitamos es la cruz de Cristo. Lo que va a transformar este mundo es la cruz de Cristo. El espíritu de profecía dice que este mundo necesita hoy lo que necesitaba 2000 años atrás, una revelación de Jesucristo. Eso es lo que le hace falta al mundo. Y a veces queremos darle de todo. El mensaje que transformará a la gente y trastornará este mundo para el tiempo del fin es cuando levantemos a Cristo y a este crucificado. No es otra cosa. Gracias a un siervo, de esos siervos que se atreven a contradecir al jefe. Dijo, jefe, pero él no le está pidiendo nada grande. Es que se meta al río. Si le hubiera pedido una cosa difícil para curarle esa lepra, ¿qué usted no hubiera hecho? ¿Sabía que hay gente que toman hasta caca de animales para sanarse? Sí. Y se dejan hasta picar de serpiente para sanarse. Y ahora, jefe, a usted lo que le dijeron fue que se zambulle en el río, venga. Los planes de Dios parecen absurdos a veces. Los métodos de Dios parecen raros. Parecen difíciles. No sé por qué. Algunos se inventan que Eliseo quería bajarle el orgullo a este tipo. ¿Ah? Y de hecho dijo, en mi país hay ríos más bellos que este. Ríos hermosos. ¿Por qué me manda al Jordán? Hermano que me escucha hoy, amigo que me está escuchando donde quiera que estés, el evangelio puede no parecerte atractivo, pero lo único que es poder de Dios para salvación es el evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa. Tú tienes tu mente en dinero, tú tienes tu mente en poderes, tienes tu mente en sueños de muchas cosas, pero lo que necesitas es venir al plan de Dios. Pablo le está diciendo a los corintios, qué locura es la que ustedes están cometiendo, qué es lo que están haciendo ustedes. Cristo crucificado es quien le trajo salvación a ustedes. No se dejen llenar la cabeza de estos filosofuchos, no se dejen llenar la cabeza de estos que aparentan saber tanto y no levantan la cruz de Jesús. El evangelio de la cruz subyuga el corazón. El evangelio de la cruz convierte el alma. El evangelio de la cruz abate en el polvo el orgullo humano.
El evangelio de la cruz quebranta el corazón de piedra. Y si el alma no se resiste, terminará humillada a los pies de la cruz. Aleluya. Solo el evangelio de la cruz, el mensaje de la cruz ha soportado casi 20 siglos. Y cuando los sabiuchos de aquellos tiempos decían que este evangelio no iba a avanzar, el mensaje de la cruz ha permanecido hasta hoy. Y trastornará el mundo. Te digo algo más. Y será la ciencia de estudio de los redimidos por la eternidad. Aleluya. Si no le hallo sentido al mensaje de la cruz, yo debo pedirle a Dios que me haga entenderlo. Porque si hay algo que quebranta el corazón, subyuga el alma, nos humilla, nos lleva a rendirnos y nos colocamos donde Dios puede hacer maravillas con nosotros, es el mensaje de Cristo y Cristo crucificado. Ahí se manifestó la sabiduría de ¿quién? Si Cristo hubiera seguido el plan de los sabios, si hubiera seguido el plan de los sabios, fuera una filosofía más de su tiempo. Pero Cristo, con lo que parecía un absurdo, una locura y un sinsentido, ha trastornado el mundo. Y 2000 años, casi 2000 años después, el evangelio y el mensaje de la cruz sigue cambiando vidas. La sabiduría de Dios y los creyentes corintios. Vamos a mirar los versículos 26 hasta el versículo 31. Pablo cambia tema ahora mismo. Hasta ahora Pablo viene hablando. Pablo va a seguir en el tema de la sabiduría de Dios y de la cruz, pero ahora él se enfoca en otra cosa. Dice, considerad, pues, hermanos. Sí, como que Pablo está orgulloso. Le dice, ahora yo quiero que ustedes miren este asunto, hermano, le dice Pablo. Mirad, considerad vuestra vocación, vuestro llamado, es lo que quiere decir. Y ved que entre vosotros no hay muchos sabios según la carne. Pablo es tremendo. Va a usar un argumento que por un lado le va a decir, ustedes se la dan de orgullosos, pero no tienen que enorgullecerse por lo que se creen que son. A veces nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. ¿Ah? A veces nos creemos que sí, pero yo soy superior. Y ahora Pablo se va a otro argumento, el argumento de ellos como persona. Le va a mostrar el amor y la sabiduría de Dios en ellos como persona. Y le va a decir, considerad vuestro llamado, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne entre vosotros, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermanos, revísense ustedes mismos, los miembros de la iglesia de Corinto, y ustedes pueden darse cuenta que entre ustedes no hay muchos sabios, no hay muchos poderosos, no hay muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Otra locura. Porque un sabio no se hubiera rodeado de este tipo de gente. Hubiera buscado lo mejorcito de todas partes. Hubiera buscado lo más sabio, lo más inteligente, lo más poderoso. Y cuando Dios fue a escoger, ¿a quién escogió? Otra vez, otra razón para que los griegos dijeran, pero esto no es sabio. Esto no es sabio. ¿Cómo nos miran los sabios de este tiempo a nosotros? Esos cristianitos, ignorantes, no tienen lógica. Ay, como el pastor lo tiene engañado. Y el profesor en la escuela, ¿cómo pone a los jóvenes? Venga que le voy a enseñar porque le han lavado el cerebro todo el tiempo. Y Pablo se lo está diciendo a ellos. ¿Quiénes son ustedes, corintios? Ustedes que me están juzgando. Ustedes que están cuestionando el evangelio de Dios. Yo les voy a mostrar quién es Dios. Ahora buscó un argumento donde ellos no podían refutar porque se refería a ellos mismos. Era el poder de Dios que se había manifestado en ellos mismos. Es como cuando viene una persona cuestionando a Dios. A veces hay personas que andan cuestionando la iglesia. A veces hay personas que cuestionan su fe diciendo, ay, si yo no hubiera sido cristiano, yo fuera muy famoso. No, usted es lo que es porque es cristiano. Si usted no fuera cristiano, estuviera perdido o muerto.
He escuchado personas decir, la historia adventista de sus pioneros tiene la historia de un predicador elocuentísimo llamado Dudley Conray. Conray es el apellido. Que era elocuente como no había cosa. Donde quiera que llegaba su elocuencia pasmaba. En esos tiempos se usaban los debates públicos y él vivía retando a otras religiones a debates y los humillaba en la plaza. Y un día, después de salir de una escuela de oratoria donde él fue el principal que salió de allí, le decía a otro adventista que estaba a su lado, si no fuera por la iglesia adventista yo fuera un hombre grande. Pero era un adventista. Y el otro compañero le dijo, cuidado, porque usted es lo que es por la iglesia. Lea la historia de Conray. Conray murió en el olvido, murió despreciado y él mismo gritando y diciendo, Dios me abandonó. Porque abandonó la iglesia, debatió contra la misma iglesia porque él era el centro. Él era el eje. Él era lo más grande. Cuidado, cuidado. Pablo les dice, mírense ustedes para ver si Dios los escogió por sabiduría o porque son grandes. No hay entre vosotros muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Mírense ustedes y verán que Dios no anda buscando grandeza humana, que ante Dios el hombre no tiene nada de qué jactarse. ¿A quiénes escogió Dios? El verso va a decir, escogió a los necios. ¿A quiénes escogió? Y en este caso la palabra necio es ignorantes. Escogió a los ignorantes para avergonzar a los sabios, a los débiles para avergonzar a los fuertes. Escogió a lo vil del mundo y a lo menospreciado y a lo que no es para deshacer lo que es. ¿Dónde está el sabio? Vuelvo a repetir el versículo 20. ¿Dónde está el docto? ¿Dónde está el discutidor? Venga, porque Dios ha enloquecido su sabiduría. Para ello Dios era tonto al escoger los peores. Y dijeron, esto va a fracasar. Pero Dios no fracasa. ¿Dios no qué? Dios nos libre de mirar al hermanito que es ignorante, que no entiende mucho, que no sabe mucho y decir, ay, ¿qué es lo que te va a enseñar? Ay, maestro de escuela sabática este. No estoy diciendo que te quede ignorante para dar la clase de escuela sabática, porque el que está diciendo eso es Pablo y era un doctor. Cuidado, pero el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Dios se gloría en los débiles. Otra manera de Dios mostrar su sabiduría, o a la vista de los sabios, otra locura de Dios. Cuando usted se detiene a mirar a quienes Dios escogió, de todas las naciones de la tierra, ¿qué nación escogió? Israel. ¿Y qué nación era esa? La más grande, la más poderosa, los más ricos. Eran esclavos. Eran esclavos. Olvidados. Y Dios los escogió. ¿Los escogió por el resumen de ellos o porque Dios es bueno? Aleluya. Mira el grupo que rodeó a Jesús cuando Cristo vino a su ministerio. Los 12 discípulos de Cristo. ¿Quiénes eran los 12 discípulos de Cristo? Los más sabios. Pertenecían a la escuela de los rabinos. Eran los encumbrados maestros de Israel. ¿Quiénes eran? Despectivamente le decían estos galileos. Porque los galileos eran gente trabajadora, artesanos, pescadores. Pero no había ninguna idea de que había salido un sabio entre ellos. Es como que usted diga en su país, de esa región hay gente muy buena, pero no han salido ningún gente ilustrado. Cristo se rodeó de ellos. Y el mismo Pablo, ¿quién había sido antes? Porque Pablo en este argumento no está
hablando en detrimento del conocimiento y la sabiduría correcta. Pablo está hablando de que Dios escoge al indigno, al que no lo merece. Cuando Dios salva a un indigno, ese indigno rinde toda su vida a Dios. Pero cuando Dios salva a alguien que se cree digno, ese anda por la vida creyendo que Él le hizo un favor a Dios. Yo prefiero una iglesia llena de pecadores alcanzados por la gracia que de la gente buena del vecindario que tienen que tienen un récord muy limpio y que van a venir a la iglesia muy perfectos y muy buenos. ¿Usted capta lo que estoy diciendo? Porque el que sabe que la gracia de Cristo lo alcanzó, oh, cómo se rinde a Dios. Pero el que siente que Dios lo trajo, él no era tan malo, Dios no tuvo que hacer mucho esfuerzo conmigo, porque yo no era tan malo. Oye, Dios no ha empezado contigo todavía, porque tú no lo has dejado. Necesita que Dios trabaje en ti. ¿Recuerda a Simón el leproso? Simón, entré en tu casa. Él había sanado a Simón de la lepra. Y a la mujer que lavó los pies, que creemos que era María Magdalena, la había curado del pecado. Del pecado. Era una mujer poseída de demonios por su vida pecaminosa que llevaba. Y cuando esta mujer supo que Jesús estaba en Betania, el corazón le saltó. Ese es mi Salvador, el que me redimió, el que me hizo gente, el que me restauró, el que me dio esperanza. Y todo lo que tenía, su tesoro, el trabajo que usted tendría que trabajar un año para ganárselo, pues se lo llevó de ofrenda a Jesús. Y Elena White dice que Simón invitó a Cristo a esta cena como una manera de pagarle el favor que hizo de sanarlo. No estaba agradecido ni convertido. Y ahora cuando la mujer entra, que Simón no la invitó, ¿por qué no la invitó? Porque las profecías dicen, y yo creo en eso, que Simón fue el ocasionante de llevar a esta mujer al pecado e introducirla en esta vida. Así cuando la mujer entra, no me invitaron, pero quien está allá es Jesús. No puedo dejar de ver a Jesús. Va a hacer cualquier cosa por encontrarse con Jesús. Derrama su alma ante Jesús, sus lágrimas ante Jesús y su tesoro ante Jesús. Y Simón empieza a criticar, si este fuera Mesías de verdad, supiera quién es la mujer que le está tocando los pies y lavando los pies. Porque los judíos piden señales. Los judíos que pedían tenían un concepto de las señales del Mesías. Y ese Jesús que me sanó de la lepra, ese Jesús que me redimió, ese Jesús que me hizo gente, no puede ser el Mesías porque no está haciendo una señal que yo tengo en mente. ¡Wow! Y Jesús le dijo, Simón, oye, Jesús sí es bueno, porque con discreción lo reprendió. No le dijo, tú eres el malvado que llevaste a esta mujer al pecado. Simón, tengo que decirte algo. Dime, Señor, te voy a hacer una pregunta. Un hombre le perdonó a este una suma gigantesca. Y al otro le perdonó, no recuerdo la suma, ustedes me ayudan. Y a otro le perdonó una. ¿Cuál de esos dos amará más a su Señor? Y Simón, que era un sabio, Simón el fariseo, oh Señor, ¿quién lo va a amar más? ¿Es a quien le perdonó más? Y ahora yo te pregunto, ¿quién era más malvado, María Magdalena o Simón? Pero ¿quién sintió que había sido perdonado más? Por eso es que necesitamos una iglesia de gente redimida por la sangre de Cristo. Porque andaremos por la vida no juzgando a nadie,
sino sintiendo siempre el gozo del inmerecido don del Dios que nos redimió. Y entonces le dijo: Simón, yo entré a tu casa. El protocolo dice que el invitado, a alguien le lava los pies cuando entre. A mí tú ni me lavaste los pies. No apareció ni un siervo, porque Simón no estaba tratando a Cristo como el Salvador, ni siquiera como un distinguido visitante, lo estaba despreciando. Me curaste la lepra, te brindo un banquete, como tú eres un callejuelo por ahí que anda sin sitio y sin casa, te brindo mi casa por un rato, descansa, come, te vas con la barriga harta y pago, estamos parejos. Y a veces tratamos a Dios de esa forma. Pablo le está diciendo: miren lo sabio que es Dios, o en otras palabras, miren la locura de Dios, que a la hora de escoger gente en Corintio, escogió a los viles, escogió a los necios, escogió a los pobres, escogió a los menospreciados. Oh sabios, ¿dónde están los sabios para que me resuelvan este asunto? Dice Pablo en el versículo 20. Alabado sea el Señor. Me faltó citar a alguien más. Dios también me escogió a mí. Te escogió a ti. ¿Por qué nos escogió? Porque soy el mejorcito de la casa, el mejorcito del grupo. Oh. Por último, los versículos, capítulo 2, versículos 1 al 5, Pablo muestra la locura de Dios o la sabiduría de Dios por el predicador que les mandó a los corintios. Pablo era muy bueno argumentando. En su segundo argumento lo señaló a ellos como que no son sabios ni son nada, y Dios los redimió. Y ellos quizás se pusieron a pensar: pero ¿y tú quién eres? El tercer argumento, ¿cuál es ahora? Ahora soy yo, el predicador. Pablo dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Pablo le va a decir: aquí está la otra locura de Dios, que no le mandó al más sabio a evangelizarlo, que no le mandó un elocuente filósofo a evangelizarlo, que no le mandó un orador que los dejara bobo con la terminología y las palabras. No, Dios le mandó a un predicador enfermo, con debilidad, le mandó a alguien enfermo, le mandó a alguien temblando, le mandó a alguien lleno de miedo, y con todas mis debilidades, ahí están ustedes. ¡Aleluya! Nota. Poder de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Ese es Pablo. Pablo está hablando allí. La sabiduría de Dios se manifestó en el predicador. Pablo no vino con sabiduría humana. Acababa de tener una experiencia en Atenas. No vino con excelencia de palabras. No vino con palabras persuasivas de humana sabiduría. Su mensaje fue Jesucristo y este crucificado. Les predicó una locura, un sinsentido. Pero la iglesia de Corinto fue levantada. Cuando vayas a predicar, cuando vayas a dar estudio bíblico, cuando vayas a evangelizar, maneja bien lo que vas a enseñar. Pero asegúrate de ir con la palabra de Dios. En mi país se hizo proverbial, no voy a decir nombre, de un predicador que se gastó una inmensa cantidad de dinero para dar una campaña en la iglesia más floreciente del país, más rica, más bella. Y se llamó este señor de otro país, era un tipo con una mente para dar una campaña. Al mismo tiempo, habían campaña en todos los barrios, en todos los rincones.
Invitaron a toda la gente que pudieron invitar de la alta sociedad dominicana a la campaña de ese señor. Porque él podía hablar a la altura con la gente sabia. Era un doctor en qué sé yo qué. Al final 2 o 3 personas se decidieron en su campaña. Con uno que hubiera sido, valió la pena. Pero lo que se hizo proverbial es que las campañas de los indoctos y de los que no sabían se bautizaron por decenas. Donde no había muchos recursos, donde no había mucho esfuerzo, ni mucha filosofía, ni mucha cosa. ¿Podía Dios usar a este hombre ilustrado e instruido? Pero él tenía que venir reconociendo, como dice Pablo, vine a ustedes con debilidad, con miedo, con temor, con temblor. Pero les prediqué la cruz de Cristo. Y en Corinto, una ciudad imposible, una ciudad materialista, una ciudad lujuriosa, una ciudad perdida en el vicio y en la depravación, el mensaje de la cruz levantó una iglesia. Pablo le está diciendo a ellos los argumentos para no seguir detrás de las filosofías de los hombres, sino encarrilarse en la sabiduría de Dios, en el mensaje de la cruz. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada ¿dónde? En sabiduría de los hombres, sino ¿dónde? En el poder de Dios. Teníamos un predicador, no voy a decir nombre, que cuando él predicaba la gente se derretía y se entregaba a Jesús. Y un día llegó ese predicador, iba a predicar en nuestro país y nosotros estábamos organizando las campañas. Y llegó dentro de ese predicador, venía a dar una campaña, pero paralelo con él muchos más fueron invitados de diferentes países a dar una campaña también. Y uno de esos que vino era un tipo muy ilustrado, muy sabio. Y cuando el pastor anfitrión fue a buscarlo al aeropuerto, él, para agradarlo, dijo: ¿qué usted quiere? ¿Qué quiere que le brinde? ¿Qué quiere que le dijo? Mira, tú me pones donde tú quieras, me das lo que tú quieras, pero consígueme a alguien en este país que pueda filosofar conmigo. La persona no estaba mal, dice a mí, alguien que podamos conversar temas profundos de filosofía, de ciencia, de conocimiento. Y el pastor dijo: ya yo tengo la persona. Y le consiguió una persona. Y él quedó encantado. Son amigos hasta hoy. Estoy hablando de más de 20 años atrás. Y en su conversación se refirieron a ese predicador, que era el principal invitado, que cuando predicaba la gente se convertía. Y entonces él, el filósofo, el sabio, que había escrito varios libros de esa línea, le dice: ¿sabe por qué yo estoy aquí? Porque ese que va a predicar no tiene muchas cosas en la cabeza. Cuando tú hablas con él y te sientas con él, te das cuenta que el tipo no es muy profundo. Y entonces le dijo a la persona: pero Dios lo usa. ¿Cómo le dijo? Pero Dios lo usa. Este sabio estaba claro de que Dios tiene su propia sabiduría y su propia filosofía para alcanzar a la gente. Hoy no te he predicado, vamos a cantar, hoy no te he predicado para que no estudie ni aprenda, sino para que entiendas que la sabiduría de Dios enloquece la sabiduría de los hombres. Y que la sabiduría de Dios tú no puedes entenderla, solo tienes que rendirte a ella. Y los sabios de este mundo quedan locos, sin entendimiento, cuando miran los absurdos que a su mente es la actuación de Dios. Pero cuando entran a conocer a Dios, entonces, como Pablo, uno de los hombres más sabios y de la mente más prodigiosa que haya existido, entonces empiezan a ver la diferencia y quién es Dios. Amado, yo quiero decirte, o quiero hablarte de varias cosas en lo que los muchachos vienen para cantar. No hay un mensaje mayor que te haga falta que la cruz de Cristo. Ni hay un mensaje más poderoso que tú puedas darle a alguien que enseñarle el sacrificio de Cristo en su favor.
Segundo, yo quiero que sepa que Dios te escogió a pesar de lo que eres y te quiere escoger. ¿Ah? Si tienes tu estima baja, levántala porque Dios te ama. Y a los débiles, a cualquiera Dios lo escoge para hacer una obra especial en su vida. Si eres predicador, recuerda que lo que va a convertir a la gente no eres tú, es el poder de quién. Más bien deberíamos ir a predicar con temor y con temblor para que la gracia de Dios se manifieste. ¿Podemos rendir nuestras vidas a Dios hoy? A su sabiduría infinita. Vamos a estar de pie. Podemos decirle: Señor, no me des lo que mi preconcepto quiere, dame lo que tú quieres darme. ¿Podemos decirle eso? Vamos a cantar. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó.
por la cruz de Cristo. ¿Quiere dar gracias por eso? Amén. ¿Tiene algo que decirle al Señor hoy? Díselo ahora, tú solos, mientras oramos. Y empieza un diálogo que sigue esta tarde, donde te coloque en las manos de ese Dios poderoso. Para los griegos es locura, para los judíos es tropezadero, pero para los que se salvan es poder de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias porque nos alcanzaste, porque en la mente de algunos supuestos sabios has escogido a ignorantes. Pero qué bueno es saber que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Bendice a nuestros hermanos, cualquier amigo o amiga que nos visite hoy, que puedan sentir su necesidad de ti y saber que lo único que funciona para restaurarlos, para redimirlos, es el Evangelio de Jesucristo. A nosotros, a todos, ayúdanos a entender que nuestra mayor necesidad no es de cosas, que lo que más nos hace falta es rendirnos al poder del Señor, al poder de la cruz, al poder del sacrificio. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa y danos, Señor, el deseo, el anhelo, la emoción de anunciar lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.